¿Tu oficio es un oficio en extinción? Sí, sí, totalmente. Salvo que aparezcan locos como el de Oppenheimer, que decidió hacer, y fue exigencia de él, que su película se proyecte en 70 milímetros, que los yanquis tenían ahí aparatos todavía funcionando en 70, porque es muy poco lo que va quedando de 35 milímetros, de 16 milímetros. 16 milímetros es más barato. Claramente los realizadores, todo, si uno ve, no los de ahora, que es todo digital, pero antes, todos empezaban con la maquinita de 16 para poder filmar algo y después pasarse al 35 milímetros. Me encantan las alfombras, ¿eh? Bueno, esto es parte de toda la renovación que tuvo la sala. Y la comodidad que tiene esta sala. Sí, bueno, eso es parte de lo bueno que se ofrece en el Teatro San Martín. En todas las salas se buscó darle un espacio adecuado a los espectadores, no tenerlo apretado, no tenerlo ahí medio acorralado. Entonces acá se dispone de espacio y comodidad para poder gozar y disfrutar de la proyección. Explicarle a alguien que no entiende nada de este mundo de la proyección cinematográfica qué es una máquina de 16 milímetros. El principio es el principio del cine, que es una fuente de luz. Pasa una película, una cinta con muchas imágenes, pasa invertida por este problema de que la luz se invierte en un punto y sale en la pantalla la imagen grande ya al derecho. Junto con eso, una parte con sonido, una banda sonora que va leyendo específicamente un elemento de la máquina. El 35 milímetros, mucho antes, el 70 milímetros, el 16 milímetros, tiene el mismo principio, una fuente de luz, que es una lámpara, que es todo este armatoste que está acá, pasa a través de un lugar muy chiquito, que es la ventanilla, y pasa después por una lente, que eso lo amplifica al tamaño lo amplía al tamaño de la pantalla. ¿Quién te enseñó el oficio de proyectorista? Y el oficio lo aprendí de mi jefe, de Ricardo González. Nosotros éramos compañeros del secundario. Yo soy técnico electromecánico. Cuando terminé la carrera hice otras cosas, también estaba en una fotocopiadora y después cuando quise buscar trabajo más serio, sabía que él estaba en el Teatro San Martín. Lo vine a ver y bueno, había un lugar, me propuso para entrar, entré y bueno, con él fui aprendiendo el oficio. ¿Cuándo fue la primera vez que entraste a esta sala, la Lugones? Y cuando vine a verlo a él fue en el 89. ¿Y qué te acordás de ese día? Ese día estábamos pasando películas que después pasé. Película de una película yankee, un boxeador de origen italiano, blanco y negro, así como estamos pasando este momento. Venir a ver la sala y después me invitó a ver en la cabina, a ver cómo era todo eso. Una cabina que estaba a otra disposición porque el 35 milímetros ocupaba el centro, las dos máquinas, y en vez de estar a la derecha el 16 milímetros estaba a la izquierda, claro, un poquito más centrado, pero después lo demás es el formato que está ahora, que tiene unas reformas, pero básicamente después Kivestai trajo las nuevas máquinas, en el 2001, en plena crisis consiguió que en la renovación que se trajeran estas máquinas de 35 más modernas, bueno, posteriormente todo el sistema digital que se fue incorporando paulatinamente de acuerdo a los equipos que se iban encontrando en ese momento. Nosotros en un momento proyectábamos desde acá, desde esta zona, poníamos una plataforma y encima el proyector Sony de 3 tubos que había que encuadrar, nunca se llegaba, porque los 3 tubos tenían que estar bien focalizados en el centro. Bueno, era un lío. ¿Tu oficio es un oficio en extinción? Sí, totalmente.
Salvo que aparezcan locos como el de Oppenheimer, que decidió hacer, y fue exigencia de él, que su película se proyecte en 70 milímetros. Hoy hacer una película de 35 milímetros es una fortuna. Transportarla es una fortuna. Cuando muchas veces a nosotros, nosotros a través de la gente de programación del cine, tiene que bajar las películas que le mandan desde Europa a través de internet. Bueno, porque con estos sistemas que hay. Imaginemos eso antes, que eran las valijas diplomáticas, porque muchas veces se mandaba película a través de valijas diplomáticas. Me gustaría ver cómo funciona la de 35 milímetros analógica y la digital, que es el presente, es Sí. la realidad de hoy. Contame qué estamos viendo ahora. Nosotros lo que tenemos acá son dos máquinas de 35 milímetros Christie. Estas también ya no están más en el circuito comercial. Antes eran todas Christie las máquinas, las que entraron en el país por lo menos. Pero bueno, con la irrupción de lo digital ya se dieron de baja todo esto. Entonces también somos de los pocos lugares que conservamos de las 35 milímetros. El problema que tuvimos al acomodar esto, que es el proyector digital, fue que tuvimos que hacerle espacio. Por eso están puestas así las máquinas, de un lado a otro y en el centro el digital, porque nosotros tenemos que procurar que la pantalla quede pareja, que no quede movida para los costados. También es un problema que nos generó con el 16 milímetros porque está medio de costado proyectando, pero bueno, no había alternativa. Acá se hizo lugar, se las enfocó bien y quedaron bien, y en el centro el digital. ¿Cómo funciona esto, lo digital? Nosotros tuvimos acá en la sala, vimos todo el desarrollo de lo digital, tuvimos distintos proyectores. La verdad que el digital, con este digital DCP, se obtiene una calidad de imagen que realmente le compite al 35 milímetros, porque hasta esto no, siempre quedaba desfavorecido. Ahora le compiten en el detalle y también en la potencia de luz. Hay un rebote de luz. La pantalla las pantallas tienen muchas un perlado, no es una sábana, sino que tienen algún tipo de material que posibilite que la luz se refleje, que vuelva la luz. Por eso el 35, con la potencia que tiene de lámpara, generaba este efecto. Parte de lo lindo de ir al cine antes era ver ese haz de luz que salía de allá arriba, que uno no sabía qué era, donde estaba la cabina de cine. Bueno, eso lo que posibilitaba que hubiese un rebote de luz, entonces uno vivenciaba la película. Con el DCP ahora notamos que hay mucho detalle realmente. Este 2K, hay 4K y un poco más, pero ya después del 4K es excesivo, el ojo no lo nota. ¿Es trabajo de un proyectorista manipular una digital o ya es otra cosa? Y nosotros cuando empezamos, un operador de cine tenía que rendir un examen, que el examen había alguien del sindicato, que ellos certificaban que uno era un operador de cine. Actualmente no, actualmente basta saber de computación. De hecho, nosotros somos muchos trabajando en esta sala, pero en las salas de shopping, que son multisala, por ahí hay un operador que maneja todo desde una computadora y alguien que viene un día de semana y programa todo lo que se va a dar, inclusive cuando se apagan y se prenden las luces. Hay una gran mayoría de, vamos a decir, proyectoristas que jamás manipularon una máquina analógica hoy en los cines de Argentina. No, seguro que es así. Antes había muchos que arreglaban máquinas de 35, 16. Hoy nosotros conocemos uno solo, que en Buenos Aires, uno Arditi, que siempre es un fanático del cine, que él es el que hace el mantenimiento de las poquísimas salas que quedan, de los salas o proyectores, porque hay fanáticos privados que tienen su proyector. Hay algo que los amantes del cine van a saber disfrutar de esto que te voy a preguntar. ¿Esta cabina es única en Buenos Aires, donde se puede convivir los sistemas analógicos y el digital en este momento? Sí, yo creo que sí. La única sala que hay en toda la ciudad de Buenos Aires. Que tenga 16 milímetros, 35 milímetros, que tenga Blu-ray, que tenga DCP, todo esto requiere un mantenimiento, hay un gasto económico que realmente uno no puede afrontar. Lo que significa tener una máquina de 35, de 16,
Nosotros lo cuidamos, pero como si fuese una perla, porque sabemos que se rompe un engranaje, se le pasa algún lente y es un costo enorme. El DCP también, el digital también, pero es mucho más accesible. Si en pocas palabras le tendrías que explicar a alguien que no sabe qué es la Sala Lugones, la historia y lo que significa este lugar, ¿cómo le explicarías a alguien qué es esta sala y cuál es su historia? Recorrer la historia de la Sala Lugones inevitablemente lleva a recorrer la historia cultural de Buenos Aires. Y es política cultural, es política. El Teatro San Martín se originó como centro cultural. Era necesario en Buenos Aires un lugar donde se produzca cultura. Antes había un antiguo teatro acá en esta zona, se demolió y se hizo todo esto pensando el centro, lo que es actualmente el Centro Cultural, como sala de conferencias, pero también de congresos, algo importante, junto con la fotogalería, junto con las salas de teatro, junto con esto que comenzó siendo una sala de títeres, pues eso no tiene la inclinación habitual de las salas de cine, que son más empinadas. Acá cada tanto el subtitulado, los que están en el fondo sabrán los que vienen, que hay que cabecear un poco para mirarlo. Empezó siendo eso, después se transformó en sala de cine, y después fue teniendo los avatares, las dictaduras, la democracia, el fervor cultural, los años 60 con toda la movida cultural de Buenos Aires, que era impresionante, los años 70, con toda la locura de los años 70 también. Y ahí donde competía con las otras salas, la de nombre francés, Lorca, eran todas salas con nombre francés, que tenían también programación importante. Y así se fue originando y fue siempre un centro de producción cultural. Y después fue muy importante los distintos directores de programación, sobre todo con el que estuvimos muchos años, que se jubiló hace poco, que se llama Monteagudo, que también era el crítico de Página 12. Hay mucho de su impronta también, porque él iba a los festivales internacionales, hacía convenios para traer películas que acá ni se conocían, de algunos coreanos desconocidos que después fueron famosos. Todo eso lo fue trayendo junto con Fundación Cinemateca, que tenía la historia del cine. Claro, porque es como ir contra el mercado, ¿no? El mercado de pronto te lleva a que miles de personas vayan a ver una sola película y acá se buscaba lo que el mercado desechaba. Sí, nosotros estamos, dirían en filosofía, en los márgenes, pero es la historia de Buenos Aires. ¿Es cierto que hay cosas que ni en internet estaban y se pasaban acá? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, hay cosas que uno busca en internet y no las encuentra. La Sala Lugones siempre fue un lugar de resistencia en este sentido, de buscar otras cosas. Con Monteagudo con Diego Brodersen actualmente, buscan algo que ofrecer, tiene que ver con esta historia cultural de Buenos Aires, porque yo me acuerdo cuando estas películas que damos, ahora tenemos un ciclo bélico ruso, soviético, como era propiamente en ese momento. Pero yo me acuerdo hace unos años atrás, después de la recuperación de la democracia, digamos, en esa oleada, donde daban el cine ruso, que muchas de esas funciones terminaban con algunos de nuestros espectadores cantando la internacional, que era una locura, digamos, ¿qué está haciendo esta gente en una salita? Bueno, pero era parte de esa efervescencia. Y así son muchos ciclos, y además los ciclos buscados pensando en qué necesitaba, no solo que hay disponible y a la mano, porque eso está el cine comercial, sino qué se necesita en este momento decir. Héctor, contame la historia de esta máquina. Bueno, esta es una máquina de 16 milímetros, es la más viejita que tenemos acá. ¿Año? No, esta es del año aproximadamente el 1995, más o menos. Lo que pasa es que nosotros tuvimos varias máquinas 16 milímetros. Esta debe ser actualmente la de la poca o la única que queda con pedestal y con lámpara,
porque en general las de 16 milímetros son máquinas portátiles, que se llega a un lugar, se da algunos rollos y eso. Estas son de las pocas que quedan con todo este sistema. Estamos en una cabina casi única en la Argentina, donde coexiste lo analógico con lo digital, y en el caso de lo digital, esta máquina, la de 35 y después la digital, y todo conviviendo. Sí. Es una rareza, ¿no? Sí, esta es la rareza de esta sala. La verdad que eso es un logro de tener un centro cultural, si bien el centro cultural es el de atrás, este es el Teatro San Martín, pero estaba todo pensado como un gran centro de generación de cultura. Buenos Aires es eso, Buenos Aires sigue siendo eso, y ahora que es Complejo Teatral de Buenos Aires, nosotros como parte de eso, sigue esta misma tradición cultural de buscar no solo lo que se está dando a nivel comercial, porque eso y más ahora uno lo encuentra inmediatamente. Entonces llegaba acá Godard, claro, llegaba Truffaut, llegaban todos estos y decían por afuera, pero ¿por qué interesa tanto el cine de este tipo? Bueno, porque hay salas como claro. la Lugones, en su momento el Cosmos, esas históricas, que buscaban tener este tipo de material que de otra forma era inaccesible. Esta es la película de 16 milímetros que tiene una parte, después lo vamos a ver mejor. Y acá se ve mejor. Tiene acá los agujeritos. Sí. Y acá tiene una banda negra. Ajá. Bueno, esa va a ser la banda de sonido, ahora no se ve nada, pero después, más adelante, empieza el sonido, que son líneas, digamos, sí, acá. Y esta es la banda de arrastre, porque estos son todos, esto es lindo de ver también. El principio del cine también es la fotografía. Claro. Es un fotograma que se reproduce 24 veces por segundo. Y nosotros cuando vamos al cine lo que tenemos es la sensación de realidad, el principio de realidad. Lo que pasa ahí pasa, hay movimiento. Sin embargo, está hecho a partir de la quietud de una fotografía. Okay. Lo que le da vida es la luz de la lámpara, lo que le da vida es el movimiento de los rodillos. Una curiosidad, ¿qué película vas a pasar? Esta es una película de estas históricas de Fassbinder, que es un realizador alemán muy conocido. La angustia corroe el alma. Bueno, primero es colocar el material tratando de que quede bien, porque si queda mal estamos sonados. Me imagino también el riesgo de que se corte o que se rompa. Bueno, cuando yo empecé hace unos 36 años acá, era todo analógico. Entonces no precisábamos decir analógico digital, sino que la película era esto. Cuando, por supuesto que el material, como era más usado, no era el material de estreno, se dice que está muy baqueteado. Y lo peor que le puede pasar es que estas linitas, la banda de arrastre, se corte. Porque ahí no engancha bien en el engranaje y ahí sí se corta, hay que parar, hay que dar luz, hay que rebobinar y volver a empezar, rogando que salga bien. ¿Qué estás haciendo ahora? Ahora estamos enhebrando toda la película en los rodillos. Esto tiene... toda esta parte de adelante son rodillos. Hay dos rodillos que le dan el movimiento continuo. Y hay otro rodillo que es el que hace exponer la película. La película son 24 cuadros por segundo, significa que baja uno, se abre el obturador, pasa la luz y lo hace nuevamente, porque son dos exposiciones en realidad. Eso 24 veces por segundo. Y eso fijo termina viéndose con movimiento en la pantalla. Pero para eso hay que pasarlo por todo este sistema. Con tu experiencia de más de 30 años, ¿cuánto tardás en poner una película en funcionamiento? No, son unos minutos. Unos minutos. Sí. No, ahora, lo que sí, ahora voy a tener que hacer un poco de ruido. A ver. Bueno, vamos a darle un poquito de ruido a esto. Con eso lo que hago es encender
encender el motor de la máquina. Un momentito. Bueno, ya está. ¿Qué tocas para que arranque la película? Y lo primero es encender la lámpara, pero esto es lo que trae más ruido. Ahí ya está encendida la lámpara. Una vez que está encendido, yo le doy arranque. Y cuando veo que pasa el primer fotograma, ya puedo habilitar y ver la imagen. Ok. ¿Qué sentís en este momento que sabes que no le vas a pasar la posta a otro? Lo que pasa que en mi caso le voy a pasar la posta a alguien, pero evidentemente es algo que tiene fecha de vencimiento. Uno aprendió a valorar también a este trabajo a través de, y yo lo digo a través del 35 porque fueron muchos años de 35 y 16 sin digital. Es raro porque uno se formó con eso, además en mi caso me posibilitó tener una profesión inicial y después hacer mi carrera, formar una familia, así que todo eso también está vinculado a ese mundo de 35. ¿Cómo es tu relación con la gente? La que La está gente. sentada mirando la pantalla. Hay muchos aspectos. Uno, digo, es distinto con una sala cuando hay poca gente o cuando hay mucha gente. Nuestro público en general es un público actualmente de clásicos. Sigue los clásicos cuando hay unos clásicos, viene. Clásicos en sentido general, ¿no? Porque puede ser un clásico japonés, clásico francés, clásico yanqui, digamos, en eso de que siguen buscando no la innovación, sino alguna de esas cosas que quizás en su juventud hubiera. Nosotros lo que vamos viendo desde allá es la reacción, pero una reacción rara. Hay unas películas de Darío Argento que son fatales, son tremendas. Uno sabiendo en qué momento había una escena de esas tremendas que manda Darío Argento, cómo la gente reaccionaba y se agachaba o miraba para abajo para ver y no ver lo que estaba pasando en la pantalla porque era medio raro. O ver momentos conmovedores, como en la fiesta de Babette. Hay un momento de la fiesta de Babette donde yo mismo salía a la sala para compartir la emoción que se vivía en ese momento. Y ¿Qué eso momento? es el momento de la cena. Ofrece todo lo que ella tenía, que era por una situación, de una plata, lo ofrece todo en una cena. O en El Sacrificio, es otra película de gran Tarkovsky, donde queman su casa, digo, donde entregan todo. Y esos momentos conmovedores es lindo verlos. ¿A veces aplauden cuando termina la película? Sí. No, pero antes o en algunos momentos. Y- ¿no? y- Y cuando una película es de estas muy cargadas, sí, aplaude y la gente. Escúchame, y cuando aplauden, ¿vos no sentís que un pedacito de ese aplauso es para vos? Un poquito, un poquito. Sí que ayudo en eso que se está generando, sí. Pasaste miles de películas. ¿Cuál es la película que más te gustó pasar? No, y bueno, son estas que nombré, ¿eh? Son La Fiesta de Babette, que habré visto todas las funciones que la pasaba, las de Tarkovsky, pero por una cuestión ya muy personal, de Andrei Rublev, El Sacrificio, pero esas en particular. Héctor, va a llegar un día en que no hagas más este trabajo. Ese día, otro lo hará. ¿Te pusiste a pensar si te vas a sentar en una butaca a ver una película el día después de haber estado tanto tiempo allá? No, pero eso me pasa ya. Me pasa cuando voy a otro cine y miro, che, pero está desenfocado, ponele onda. O cuando voy a otro cine de por acá cerca, que che, pero ese DCP está desgastado ya, ponele un poquito más. No, eso me pasa, insoportable. Mi señora me dice, no.
dejá mirar la película. No, me pasa. Supongo que una vez que deje de trabajar acá, lo voy a hacer con más tranquilidad. Mirar las películas con más tranquilidad. Hablando de mirar la película,